Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de matemáticas que se ha programado para hoy, como ya es de costumbre. El tema que vamos a tratar es el intervalo de un número real y también operaciones con intervalos. El objetivo es comprender la resolución de ejercicios relacionados a los intervalos mediante la explicación y ejemplificación de algunos de ellos para que ustedes tengan los conocimientos y las bases necesarias en cuanto al tema se refiere. En el índice de contenidos tenemos el objetivo. Por favor, me ayuden con sus micrófonos al ingresar. Muchas gracias. Ya, les decía que dentro del índice de contenidos tenemos el objetivo, que ya le dije hace un momentito, la definición de intervalos, notación de los intervalos, es decir, la estructura, cómo nomás se pueden encontrar esos intervalos, lo que son los intervalos abiertos, cerrados, intervalos semiabiertos y algunos ejercicios. Vamos a empezar con lo que son los intervalos. Alguien me dijo que había estado leyendo en sus propias palabras. ¿Cómo me puede definir qué son los intervalos? Alguien que haya leído, por favor, necesito que participe. Damaris, usted me dijo que había estado Yo. leyendo. Damaris, Lori, Damaris, sí, ya me Sí, acordé. o sea, sí, leí que intervalo es la línea que une desde un punto a otro punto, ya sea que sea cerrado, abierto o semiabierto o semicerrado. Algo así. ¿Ya? Sí, sí, muy bien. Sí, va por ahí más o menos el concepto. Es, más bien es el Okay. segmento de tiempo que hay entre dos cosas, dos hechos, dos situaciones. Bien, vamos a leer. Ahorita nos dice que el intervalo es la porción de tiempo de espacio que hay entre dos cosas o dos situaciones que generalmente son de la misma naturaleza. Dentro de la notación de los intervalos, nosotros podemos encontrar representados de tres maneras, como son intervalos abiertos, intervalos cerrados e intervalos semiabiertos o semicerrados, como había dicho la compañera Damaris. Entonces, aquí podemos ver nosotros los intervalos abiertos, los cerrados, ya vamos a ver más adelante los semiabiertos. Por ejemplo, los abiertos están representados con el paréntesis, sus extremos son paréntesis. ¿Qué quiere decir un intervalo abierto? Que no vamos a incluir dentro del conjunto los extremos. Esto quiere decir el intervalo abierto y la forma de graficar un intervalo abierto es un círculo sin rellenar. Esto sí, tienen que tener claro siempre, un intervalo abierto se representa o se denota con un paréntesis porque sus puntos están entre paréntesis. Y la manera de representarlo en la recta numérica es dibujarlo así con un círculo sin relleno. Mientras que el intervalo cerrado está representado con un corchete. ¿Y qué quiere decir? Que el extremo pertenece al intervalo. Cuando veamos un conjunto de números entre corchetes, quiere decir que sus extremos sí están incluidos dentro del conjunto. Entonces vamos a ver aquí de manera detallada uno a uno cada intervalo. El intervalo abierto AB es el conjunto de números reales comprendidos entre A y B. Pero en este caso, como les había dicho, cuando los intervalos son abiertos, es decir, cuando están representados sus puntos entre paréntesis, la manera de graficar es así, entre círculos abiertos. Y sus extremos no pertenecen. Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo abierto que va desde el conjunto 1, hasta el 5. Aquí tenemos el conjunto de números mayores a 1, pero menores que 5.
¿Por qué? Porque es abierto, está representado entre paréntesis y la teoría nos dice que no están incluidos sus extremos. Es decir, en este conjunto que les señalo aquí, pueden pertenecer desde el 1,0001 hasta el 4,99. Menos sus extremos, no incluyen sus extremos, sino los números que están conformando cada uno de estos, pero menos sus extremos. No sé si me hago entender hasta ahí. Como les digo, por ejemplo, aquí pertenecen el 1,0001 en adelante hasta el 4,9999. Es decir, no incluye ni el 1 ni el 5, solo el rango de los números que comprenden entre ambos puntos. Ya, dentro de los intervalos cerrados, aquí podemos ver que los extremos sí están incluyendo. Por ejemplo, aquí sí tenemos el intervalo cerrado 1,5. Son los mismos valores anteriores, pero ya están representados entre unos intervalos cerrados. ¿Cómo sabemos que son cerrados? Porque nosotros vemos que están entre corchetes, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendremos el conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí incluye el 1 y también vamos a incluir el 5. Es decir, aquí sí incluimos sus extremos. Recuerden que en los intervalos abiertos los extremos no corresponden, es decir, no se incluyen dentro del conjunto, únicamente los números que están conformados dentro del rango de estos, pero no incluidos sus extremos, como les explicaba en el caso anterior. Mientras que en este caso sí se incluye, en los conjuntos se incluye el número 1 y el número 5. La manera de representar los intervalos cerrados dentro de la recta numérica es con un círculo relleno, con un círculo pintado, se podría decir. El intervalo semiabierto es cuando uno de sus puntos están abiertos y uno de sus puntos están cerrados, como en este caso, por ejemplo, este intervalo de aquí está cerrado para A y abierto para B. ¿Cómo se grafica? Cerrado para A y abierto para B. Este ejemplo de aquí tenemos el intervalo abierto para A y cerrado para B, que esta es su manera de graficar. Aquí podemos ver nosotros en el gráfico cómo se representa dentro de la recta numérica. Bien, por ejemplo, aquí vamos a representar el intervalo que va desde más 2 hasta el infinito. ¿Qué podemos decir de este intervalo primerito? ¿Cómo va a quedar representada en la recta numérica? ¿Qué tipo de intervalo es? ¿Intervalo abierto o intervalo cerrado? Yo. Dígame, Damaris. Abierto, de los dos lados. Muy bien. Este es un intervalo abierto, como dijo la compañera, de los dos lados y se representa al ser infinito, se representa en la recta numérica de esta manera. El conjunto de números enteros que va desde el más 2 desde el más 2 abierto hasta el más infinito. Del infinito. Bien, vamos a realizar la gráfica de estos intervalos, ¿ya? Me van a representar en la recta numérica y me dicen qué tipo de intervalo es, abierto, cerrado o semiabierto. Vamos a trabajar en unas hojitas. Semiabierto. Trazan la recta en sus cuadernitos, por favor, y grafican para después ir comparando, ¿ya? Entonces, de esta forma, está estructurado externamente lo que sería el poema. Gloria, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sí está desarrollando los ejercicios? ¿Sí no me entendió nada? No. No le escucho. Active su micrófono, por favor.
Licenciada, buenas tardes. No avancé a ver ningún ejercicio ni tampoco nada. Porque recién se conectó, recién se conectó. No lograba ahí entrar. No sé por qué. Ya, muy bien. Entonces, cuando ya revisemos, yo voy a volver a repetir, ¿ya? Ahí para que ponga atención. Ya. Buenas A tardes, ver, dice. ¿cómo está Miriam? Buenas tardes. Dígame, Miriam. Aquí recién ingreso, ya también interrumpe la clase. Usted también recién, pero ¿por qué si yo les envié con 1 hora de anticipación? Estaba ocupada, Alicia, ahorita mismo. Recién Igual llegué. la clase pueden volver a ver en la plataforma, ya saben que queda grabada. Entonces, no hay problema en ese sentido. A ver, ¿quién más está por aquí? Matthew, ¿sí está realizando? Sí, Alicia, estamos trabajando, tranquila. Ya. Gladys. Sí, Alicia, me estoy en... Ya listo, les espero entonces un momento. Ya me avisan cuando ya tengan los resultados para ir comparando cada intervalo. A ver, ¿alguien ya concluyó?
¿No? Teacher, Dígame, Damaris. era de poner en una recta, a ver, ¿alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? No, porque Perdón. tiene apagada la cámara. A ver, ya le aprendí, sorry. Ah, sí, así en una recta horizontal. En este Ya, caso no hace falta una vertical porque no son los puntos que estamos graficando. Ya ahorita según vamos a ir yo ya lo comparando. hice. Ya ahorita vamos a ir comparando ya, en ese preciso Ya. momento. Verán. Denme un minutito. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el primer ejercicio de intervalo. Es un intervalo semiabierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno de sus Ujú. extremos es cerrado y uno de sus extremos es abierto. ¿Qué quiere decir cuando tengo este tipo de intervalos? El gráfico en la recta numérica me va a quedar de la siguiente manera. Cuando tenemos en uno de sus extremos, en este caso tenemos en el extremo izquierdo, tenemos -2. Este extremo es cerrado porque está representado con un corchete. Entonces, la manera de graficar es con un círculo sin rellenar. Ya. De ahí vamos hasta el siguiente punto. Tenemos en el extremo derecho, tenemos el número 7 abierto. Y la manera de representar el lado abierto o el intervalo abierto es con un círculo sin rellenar. Como dentro de este conjunto tenemos un extremo cerrado y el otro extremo abierto, por eso decimos que en este caso es un intervalo semiabierto. Vamos en el segundo ejercicio, por ejemplo. Aquí tenemos un intervalo netamente abierto, es decir, solo abierto, no semi. ¿Por qué? Porque sus dos extremos están representados o denotados entre paréntesis. Los paréntesis vinculan directamente a los intervalos abiertos. ¿Y cuál es la manera de representar o de graficar dentro de la recta numérica los intervalos abiertos? Con un círculo sin rellenar, como tenemos aquí en esta gráfica de la recta numérica. Entonces únicamente viene del punto 4 abierto hasta el punto 9 también abierto. Acá tenemos un intervalo cerrado que va desde el 0 hasta el 3. ¿Cómo se representan los intervalos cerrados? Con un círculo pintadito o rellenado, no sé cómo lo quieran decir ahí, que va desde el 0 hasta el 3. Y vamos por último, aquí ya me salto al 5. Entonces aquí iría desde el menos infinito hasta el -2. ¿No es cierto? Entonces esa es la manera de representar, estimada Gloria, no sé, Gloria y Miriam, ¿sí les quedó claro cómo es esto de los intervalos abiertos y cerrados? Un poquito. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que tienen que saber aquí básicamente? Que los intervalos abiertos se representan con paréntesis y la manera de graficar en la recta numérica es con un círculo sin rellenar. Los intervalos cerrados están representados con corchetes y la manera de graficar yo en mi recta numérica es con un círculo relleno, es decir, con un círculo pintadito como en este caso. Aquí decimos que es un intervalo cerrado porque está representado entre corchetes y la manera de graficar cuando es cerrado es de esta manera, con los puntos en sus extremos pero rellenitos, o sea, pintados. Ya, y aquí decimos que es semiabierto porque un extremo está cerrado y el otro está abierto. Ahí no se Aquí, rellenaría mucho el círculo, ¿verdad, licenciada? Aquí no tiene que ver el hecho de que se rellene o no se rellene mucho. El un extremo, en este caso el extremo izquierdo, va relleno. O sea, va total. Aquí me falta un poquito pintarle, pero ahí ustedes tienen que saber que ese va relleno, porque es la manera de interpretar Cerrada. un intervalo cerrado, sí. Y el de acá es abierto, totalmente abierto. Se le acaba bien pintado. Ahí ya, listo. Ya. Vamos a continuar. Por ejemplo, aquí, este intervalo, ¿cuál creen ustedes que corresponde? A ver, ahora sí les voy a ir preguntando. Miren el gráfico y me dicen en base a todo lo que les acabé de decir ahorita. ¿Cuál es el gráfico? Si yo les pongo a ustedes un intervalo cerrado en su extremo izquierdo y abierto en su extremo derecho, ¿cuál de los tres gráficos cree que corresponde a este intervalo?
El último, no, perdón. Es la B, dicen. El segundo, licenciada. A ver, Matthew, ¿por qué la B? Porque el intervalo que va con el número 2 está Está con cerrado. el corchete y está cerrado, y el otro, el número 5, está con el paréntesis abierto. Muy bien, sí, exactamente. Por eso mismo. Vamos a ver ahora lo que es la unión e intersección de intervalos. Es un poquito más que tienen que tener el conocimiento previo de lo que les acabé de decir. Vamos a empezar con la unión de intervalos. ¿Y qué nos dice que es la unión? No es más que la agrupación de los elementos de los conjuntos. Por ejemplo, a mí me van a dar un conjunto A, en ese caso es un conjunto abierto. Ya sabemos cómo representamos el conjunto abierto. Y el conjunto B, que es un conjunto cerrado. Vamos a graficar en la recta numérica primero el conjunto A. ¿Y qué nos dice? Primerito sabemos que es un conjunto abierto. Ya sabemos que tenemos que graficar en la recta numérica con un par de círculos en sus extremos sin rellenar. Entonces vamos desde el conjunto A. Viene desde -3, graficamos aquí hasta 6. Entonces aquí tenemos el conjunto A. Ahora vamos a graficar el conjunto B, que es cerrado. Y al ser cerrado, nosotros ya sabemos que tenemos que graficar en la recta numérica con sus extremos pintaditos, con círculos pintados. Entonces, el B viene desde 1, si ven que aquí tenemos el 1, hasta el 9, como está en la recta numérica. Entonces, ¿cuál va a ser la unión? Va a ser todo desde el punto inicial del primer conjunto hasta el punto final del segundo conjunto, es decir, el conjunto B. Por eso aquí tenemos la unión del conjunto A más el conjunto B, que corresponde desde -3 hasta 9. Este es el intervalo de unión. ¿Y por qué está el inicio del intervalo abierto? Pues porque iniciamos con el conjunto A, que tenemos el punto abierto, ¿no es cierto? Y terminamos con el último punto, que es el 9. Y el 9 es un intervalo cerrado. Entonces nos queda la gráfica de esta manera, en A unión B, que va desde el punto inicial del primer conjunto hasta el punto final del segundo conjunto. Incluye todos los elementos de los dos conjuntos, tanto el conjunto A como el conjunto B. Bien, ahora vamos a ver lo que es la intersección. ¿Qué entienden ustedes por intersección? Bueno, la intersección básicamente es el lugar o el punto en donde se encuentran dos líneas. En este caso, eso es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar A, intersección B. Tenemos A, procedemos a graficar igualito que en el ejercicio anterior, procedemos a graficar el primer punto. Pero aquí ya tenemos un intervalo semiabierto, ¿no es cierto? Abierto para el extremo izquierdo del conjunto y cerrado para el extremo derecho. En el extremo izquierdo vamos a graficar desde -2 abierto. Por eso graficamos con un círculo sin relleno. Hasta el 5 cerrado. Ya saben cómo se grafica el punto cerrado. Ya, y vamos al B. Tenemos ambos puntos que son abiertos. Va desde el 0 hasta el 7. Únicamente para calcular A intersección B vamos a tomar desde el punto donde se empiezan a unir las dos líneas, donde empiezan a unirse y donde terminan uniéndose estas dos líneas, es decir, en este intervalo de aquí, desde el 0 hasta el 5, nosotros podemos ver que las dos líneas se intersecan, es decir, las dos líneas se cruzan. Entonces, A intersección B iría desde el 0 hasta el 5. En el 0 tenemos un intervalo abierto, por eso se representa de esta manera, y en el 5 tenemos un intervalo cerrado. Aquí se termina el punto y le representamos de esta manera, con un corchete y un círculo sin relleno al final de su extremo.
Bien, vamos a encontrar ahorita la unión entre estos intervalos, ¿ya? Estos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Aquí es el conjunto A, 3,9 y el conjunto B que va desde 7 hasta el 11. Vamos a graficar estos puntos en la recta numérica tal cual hicimos en los ejercicios anteriores para ver cuál es el punto de unión. Van a graficar en la recta numérica y van a dictarme la unión entre estos intervalos. Hola, Hola, Damaris. yo lo hice sí. A ¿Sí lo ver, grabé? déjeme ver ahorita. El último. No logro ver, pero dígame cuál es la unión. 7. No, tiene que Para mí es 7. representarme una unión así, verá. Recuerde que la unión tiene que tener 2 puntos. ¿Se acuerda cómo hicimos aquí la unión? Va desde el punto inicial hasta el punto final. Y si es abierto o es cerrado. Entonces, este de aquí quiero que me diga cuál le quedó a unión B en base al ejercicio que les planteé. Listen, no sé si está, o sea, yo lo hice así porque más o menos entiendo así. Serían abiertos 3,11 abierto. Perfecto, sí. Así es como tenemos que graficar, por ejemplo, el punto A lo hemos graficado desde el 3 abierto hasta Sí. el 9, ¿no es cierto? Vamos al punto B, que va desde 7 abierto hasta 11 abierto. Ahora, el resultado de A unión B es desde el punto inicial hasta el punto final de mi conjunto. Entonces, por eso queda A unión B 3, que es el punto inicial, y en donde es el punto final, es en el 11. El 11, ¿no es cierto? Ya, entonces... Sí, espérale más. Entonces, A unión B es 3,11 abierto. Sí, está bien. Ya. Yo lo tenía bien, sino que estaba Sí. mal hecho el conjunto abajo, porque era 3, yo lo tenía 7,11 y era 3,11, desde donde empieza hasta donde termina. Sí, ¿Right? así mismo es. Sí, así es. A ver, un momentito. Otro. Otro ejercicio. Yo encantada les pongo un ejercicio, pero me quedan 5 minutos ahorita en la clase. Con todo No me gané yo... punto, Listen. Sí, eso justo estoy ahorita tomando en cuenta y viéndole sus nombres. Damaris y Matthew. Como 3 puntos tengo. Gladys Jara. Sí, Matthew, el apellido, por favor. Quiroz, listen. Ya. Bien, ahora vamos a socializar lo que son las preguntas para que ustedes ya puedan acceder a la plataforma y responder las preguntas de la clase en vivo. Nos dice, porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas que generalmente son de la misma naturaleza. A esto nosotros le denominamos como... Aquí entre las opciones ha habido un error. Ahorita Intervalo. Ajá, era intervalo y le puse verdadero y falso. Pero ya ahorita les corrijo y les
les vuelvo a enviar ya al grupo de WhatsApp. Ya, la segunda pregunta sí dice, ¿los intervalos de una recta son únicamente abiertos? ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Falso. Porque son abiertos, cerrados o semiabiertos, ¿no es cierto? Right. Bien, la primera pregunta ahorita yo ya les veo en la plataforma y les vuelvo a socializar a través de WhatsApp, ¿ya? Miriam, dígame. No, nada, listo. Ya. Listo, estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes hoy. Espero que sigan realizando las actividades que están en la plataforma y cualquier duda adicional que tengan pueden comunicarse conmigo por interno. Espero que tengan una excelente semana. Me despido de ustedes. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Chao. Igualmente, Listen, chao. Chao.